Esta actividad que gracias al profesor Joel Muñoz, pues vamos a hacer, digamos, un trabajo interuniversitario entre las actividades ya académicas establecidas en el área de teoría del entrenamiento. Tengo la presentación de, en este caso, de Joel. No sé si quiero que te presentes, profe, con, pues, digamos, con tu orden, en este caso, de experiencia y también con tu desarrollo profesional, pues para que los chicos conozcan un poquito más de tu trabajo y ya te doy paso para que puedas compartir tu presentación. Bueno, si quieres, yo tengo también un slide, una presentación donde está como el tema de mi presentación. Entonces, si quieres, para que yo pueda compartir de una vez todo y ahí arrancamos, ¿te parece? Ah, dale, perfecto. Entonces, Bien. esta actividad es un intercambio académico desde la Universidad USTA, Universidad Santo Tomás de Seccional Bucaramanga, con Uniminuto C en este caso principal. Son dos sesiones. La primera, en este caso, es desarrollar la parte teórica sobre, sobre el proceso de control de carga y adaptación en el deporte, en este caso adaptado. Y en la segunda sesión va a ser un poquito más dinámica, en donde vamos a desarrollar paralelamente las actividades tanto estudiantil como la parte de docentes. ¿Listo? Entonces ya le doy paso al profesor. Listo, denme un segundo y ya les comparto la pantalla a todos. Bueno, ya les vamos a compartir la pantalla. Bueno, primero pues agradecer a la invitación a compartir con ustedes. La temática que vamos a desarrollar hoy está enfocada hacia el control de la carga y la evaluación de la forma deportiva en el deporte paralímpico. Por supuesto, decirles que dentro del deporte paralímpico de alto rendimiento se debe incluir el control y monitoreo constante del atleta. Por supuesto, no porque sea exclusivo, sino porque estamos hablando de un trabajo que busca una constante mejoría, una constante evolución. Y pues esto implica que estemos, digamos, muy al día y muy, como decimos coloquialmente, al corte de lo que sucede día a día. Voy a presentarme, esto digamos lo hago rápidamente, no me detengo en eso. Eh, Mi nombre es Joel Muñoz, actualmente soy metodólogo del Ministerio del Deporte, del Grupo Interno de Rendimiento del Deporte Paralímpico. Soy docente de la Universidad de Santo Tomás ya más o menos hace año y medio en el área de entrenamiento. También he estado en el fútbol profesional. Soy conferencista asesor internacional de las organizaciones de deporte paralímpico en algunos países. Fui director deportivo del Comité Paralímpico de Chile y asesor del Ministerio de Deporte en el 2017 al 2018. De una agencia de jugadores de fútbol llamada Evolution Football Management. Y también tuve la posibilidad de estar en los ciclos de Río 2016 con el Comité Paralímpico Colombiano y acompañar el proceso de los últimos 6 meses de Colombia en Lima 2019 en los Juegos Panamericanos. Eh, Esa es la presentación, eso es como el palmarés rápido de lo que hemos hecho y bueno, también pues fui compañero de Paola, la profe Paola, en la maestría de la Universidad URCA. Vamos a revisar unos temas, son muy puntuales, digamos que aquí no nos vamos a extender. En esta primera sesión la idea es que hablemos de la parte 1, la 2 y la 3, y la parte 4 vamos a dejarla para la segunda sesión y que sirva como de insumo para la actividad que la profe
tiene planificada. Entonces, lo primero que vamos a hacer es una introducción en donde vamos a revisar el contexto que tenemos y posterior a eso hablaremos de lo que tiene que ver con la carga interna y carga externa, la evaluación de la forma deportiva del atleta paralímpico y ahí quedaríamos con esa primera parte para que luego nos podamos ver en una segunda sesión. Entonces, lo primero es que el contexto en el cual nos vamos a sumergir es el deporte paralímpico de alto rendimiento. ¿Sí? Aquí no vamos a hablar del tema de las personas que tienen alguna discapacidad y hacen alguna práctica deportiva, o aquellas personas que hacen actividad física adaptada, ni educación física adaptada, ni tampoco prácticas inclusivas, ni nada de esto. Vamos a hablar de atletas paralímpicos, ¿sí? Y de cómo se hace ese control y digamos cuáles son las observaciones que deberíamos tener frente a eso. Así que todo el tiempo vamos a hablar sobre ese contexto. ¿Por qué hago este preámbulo? Porque aún en el país persiste la mirada que el deporte olímpico es digamos que es lo más representativo y que pues el deporte paralímpico quizás es algo que se hace para las personas que tienen alguna discapacidad y digamos que bajo la mirada de pobrecito y le damos la oportunidad y demás, y pues es un pensamiento totalmente falso. De hecho, Colombia tiene más medallas y tiene mucho más reconocimiento a nivel internacional en cuanto al rendimiento en unos Juegos Paralímpicos que el mismo Comité Olímpico de los Juegos Olímpicos. Entonces, como les decía, hacemos una intro, vamos a hablar entonces de qué controlamos, ¿sí? Nosotros como profesionales del área del deporte, la educación física, ciencias aplicadas, bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta que somos los que dirigimos un proceso, ¿sí? Un proceso de preparación, de optimización de un potencial deportivo, un potencial en cuanto a sus capacidades tanto coordinativas como condicionales, y pues nosotros necesitamos entender qué controlamos. Nosotros controlamos básicamente dos cosas, ¿sí? No es que no controlemos más, ahí digamos que esto depende de la persona que dirige el proceso, pero básicamente un entrenador debe controlar dos cosas, ¿sí? El contenido del proceso de entrenamiento, en donde pues básicamente hablamos de las direcciones funcionales del entrenamiento, que todos pues las conocemos o debemos conocerlas, que están orientadas hacia cuáles son las determinantes y las condicionantes en dependencia de cada una de la disciplina que tengamos a cargo. Por supuesto, la carga, cómo yo manipulo la carga, cómo aplico la carga, cómo planifico la carga, cuáles son esas capacidades condicionantes y determinantes de mi deporte, ¿sí? De mi deporte o mi modalidad deportiva, el tapering o la puesta a punto, y pues por supuesto usted administra los medios y los métodos bajo los cuales quiere desarrollar ese contenido de entrenamiento. ¿Sí? Eso usted lo controla porque usted es el que lo planifica, usted es el que lo elabora, usted es el que lo piensa, lo inventa, entonces usted es quien lo controla. ¿Sí? La competencia usted también la controla, ¿sí? Obviamente aquí sacamos un poco lo que tiene que ver con el tema del reglamento, ¿sí? Hay cosas reglamentarias que usted no controla, usted no puede controlar si le sacaron amarilla, roja, si lo suspendieron, le dieron estatus de descalificación en su prueba, si le anularon algún punto, eso usted no lo va a controlar. Pero ¿qué controla? Sí, usted controla la elección de las competencias, ¿sí? Usted controla la construcción de los objetivos, usted controla el plan de competencia, usted controla la jerarquización de pruebas, es decir, usted, digamos, elige a dónde quiere ir a competir de acuerdo al nivel del atleta, y usted elige también y puede controlar el antes, ¿sí? La planificación de la afrontación de esa prueba, el durante de esa prueba, ¿sí? Usted puede controlar bajo las orientaciones y las decisiones que usted quiera tomar en campo, si es que usted está dirigiendo a un grupo o a un atleta, y el después, que es la toma de decisión y el análisis de todo esto. Eso usted lo controla, ¿sí? Usted lo controla de manera clara, porque está en sus manos. Ahora la pregunta es, ¿por qué hacemos controles? ¿Para qué hago un control de carga? ¿Sí? A ver, aquí hago un llamado muy respetuoso y es, a nosotros básicamente en el mundo del deporte nos van a pagar por esto, ¿sí? ¿Por qué nos van a pagar? A usted le van a pagar porque usted va a dirigir un proceso de mejora deportiva, de mejora de forma deportiva, de obtención de medallas, de obtención de logros, ¿sí? O una mejora de objetivos, ¿sí? En dependencia también del nivel de competencia en el cual usted esté, ¿sí? Entonces, eh, teniendo claro eso, nosotros como responsables de un proceso de entrenamiento no podemos hacer caso omiso al control. ¿Por qué?
Porque es que partimos del principio básico y la frase básica de lo que usted no controla, ¿sí? Lo que usted no evalúa, pues usted no puede mejorarlo porque no va a saber el estado en el que está, ¿sí? Entonces, es algo así como usted no sabe si usted va bien en el semestre, si usted no sabe cuáles son sus notas, ¿sí? Eso mismo pasa en el entrenamiento. Si usted no sabe cuáles son, digamos, las manifestaciones de esa carga que usted está aplicando, usted no sabe qué va a pasar con su deportista o su grupo de deportistas. Entonces, 4 razones por las cuales debemos hacer un control de la carga de ese entrenamiento. La primera es que usted necesita valorar la carga. Usted necesita saber si usted está haciendo bien las cosas con la planificación de esa carga, con ese plan que usted elaboró, si el atleta realmente está, digamos, adaptándose a esa carga y está mejorando. Usted debe saber también si necesita cambiar algo, ¿sí? Si necesita mejorar, cambiar el método, si necesita hacer adaptaciones digamos, a la demanda que usted está pidiendo al atleta frente a la intensidad o al volumen, o saber si usted está lejos en cuanto a lo que usted está esperando del atleta o si el atleta está lejos de lo que usted espera. Por supuesto, tenemos el otro panorama que es optimizar. ¿Por qué optimizar? A ver, cuando nosotros controlamos la carga, podemos tener la posibilidad de algún momento saber qué estamos haciendo y eso le permite a usted tomar algunas decisiones para que usted pueda eh, tomar esos elementos que usted tiene a disposición como entrenador para que la preparación y esa competencia pues sea mejor, ¿sí? Esa preparación usted tiene todos los insumos o debe buscar todos los insumos para poderla digamos, elaborar, ¿sí? Esa preparación tiene que usted desarrollarla de manera óptima, de las mejores condiciones que pueda. Y asimismo, que esa competencia la pueda preparar de acuerdo a su proceso de entrenamiento y también pues al plan de competencia que usted establezca, ¿sí? Entonces, ¿por qué optimizar? Porque usted sabe cuánto tiempo le queda para su competencia fundamental o si usted es de un deporte de competencia periódica, entonces usted sabe cuáles son los errores que tiene, usted sabe cuáles son las debilidades en los aspectos que usted necesita y saber si esa carga que usted está aplicando pues le va a permitir mejorar. También es importante entender que se deben cuidar aspectos internos y externos. ¿Cuáles son los internos? Pues aquí ya nos empezamos a meter hacia lo que tiene que ver con esa reacción y ese aspecto de adaptación a la carga del deportista y a nivel externo saber usted cuáles son los medios que usted está usando para que esa adaptación se dé. Y por supuesto, optimizar la puesta a punto. ¿Sí? Cuando usted en un plan de trabajo, sea para un deporte individual o uno de conjunto, usted no tiene claro cuáles son los elementos que usted debe afilar, digamos que mejorar o alistar o pulir para el momento de la competencia, pues en el momento que le llegue la última semana o las 2 semanas o los días previos a la competencia, usted ya no puede hacer nada más. A usted ya le toca ir a afrontar con lo que tiene. El otro punto, y no menos importante, y es algo que en el área de entrenamiento a veces no se cuida por parte del entrenador, es el evitar las lesiones. ¿Por qué? Nosotros hemos cometido un error grave y es dejar que el fisioterapeuta se meta en nuestro trabajo, ¿sí? O a veces pasa lo contrario y aparecen entonces los readaptadores o rehabilitadores deportivos, que son personas que estudiaron deporte y ahora quieren volverse fisioterapeutas, o el fisioterapeuta que se quiere volver entrenador. Y esto pasa porque nosotros desde nuestra área hemos fallado. ¿En qué? En entender que la carga que nosotros aplicamos debe ser monitoreada para que podamos evitar las lesiones. Y luego en la sesión un poquito más adelante les hablaré por qué y cómo lo podemos hacer. Y también en la segunda sesión veremos cómo se hace esa aplicación. Entonces, nosotros aquí en esto generalmente lo pensamos desde el punto de vista, ¿qué tienes para dar? Entonces el entrenador es, oiga, no le va a dar, usted es que no quiere ser campeón, es que usted no quiere mejorar, es que usted no quiere entrenar, es que... Y la pregunta del entrenador es, ¿qué tiene este deportista para dar? O sea, ¿qué es lo que tiene para poder explotarlo? Y en ese error a veces caemos y entonces lo que hacemos es simplemente exigir y exigir de manera incoherente frente a la aplicación de la carga y a veces cometemos errores y nosotros somos los que fabricamos las sesiones, las lesiones en el tiempo. Les doy un ejemplo corto para que entiendan a qué me refiero a que fabricamos la lesión con el tiempo. En el caso del levantamiento de peso olímpico, en el caso del para powerlifting, que es el levantamiento, para los que no saben, es un levantamiento en press banco, con barra y discos, ¿sí? Se levanta, el atleta paralímpico levanta en el press plano. Eh, Aquí en esto hay una lesión que se fabrica
con mucho tiempo atrás y que no es que se lesionó de un día para otro. ¿Cuál es? Cuando en el agarre el entrenador, ¿sí? Digamos por estrategia o porque, digamos porque es su estilo, su manera, se entrenan con agarres demasiado abiertos o con aperturas demasiado, con el ancho del agarre demasiado amplio, el riesgo de lesión en el hombro, si el hombro no está fortalecido, pues es altísimo, ¿sí? Así como también el entrenar con cargas máximas o submáximas todo el tiempo cuando la persona no está adaptada. Entonces, ¿qué va a pasar con el tiempo? ¿Sí? Una lesión de hombro, ¿sí? Una tendinitis que puede luego desencadenar una ruptura de hombro. Y esto se los cuento porque fue una de las situaciones que nos pasó en Chile cuando yo estaba allá. Nos tocó hacer una cirugía de hombro a un atleta en pleno ciclo y esto lo sacó de los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019. ¿Sí? Y esa es, digamos, la consecuencia de no haber monitoreado mucho tiempo atrás el tema de la carga y haber hecho un acompañamiento de esa ejecución técnico-metodológica para que no ocurriera eso. Entonces, por eso es el tema de evitar la lesión. Y por otro lado, el evitar el sobreentrenamiento, ¿sí? Nosotros a veces únicamente pensamos en la manifestación de la carga a través de la ley de Seyle y de la supercompensación y demás, y pues esto, claro, es la base, pero no es suficiente, ¿sí? Porque el solo hecho de que usted periodice la carga no le va a garantizar que su atleta se vaya a recuperar. Entonces es importante hacer ese monitoreo de algunos indicadores que le permiten a usted saber si está en sobreentrenamiento o no. ¿Cómo se relaciona la evaluación y el control de la carga? Sí, aquí vamos a empezar a relacionar esto. En el mundo del deporte de alto rendimiento, las ciencias del deporte, a través de diferentes protocolos y test, hacen la evaluación de la forma deportiva antes, durante y después del proceso de entrenamiento. ¿Sí? A ver, acá, por supuesto, estamos en la posición y en la postura de que usted es el entrenador o somos los entrenadores, pero la realidad de hoy, la velocidad a la cual se mueve el deporte de alto nivel, nos obliga a que trabajemos de manera interdisciplinaria, multidisciplinaria y transdisciplinar. Entonces, esto condiciona la posición del entrenador desde el punto de vista de su conocimiento y formación. Y os explico un poco más. Si usted no entiende, no es capaz, no tiene la habilidad para hablar con el psicólogo del deporte, con el fisiólogo, con el fisioterapeuta, con el médico del deporte, con el nutricionista deportivo, pues muy difícilmente va usted a lograr, digamos, aprovechar el insumo que ellos nos pueden dar para mejorar la forma del deportista, ¿sí? Y esto es un error, ¿sí? Digamos que es un error el no querer trabajar con ellos y no aprovechar lo que ellos nos pueden brindar, así como también es un error que en la cualificación y el desarrollo de conocimiento por parte del entrenador, pues no sea el óptimo ni le permita establecer esa conexión. Entonces, ¿cuál es la invitación? Usted ni es fisioterapeuta, ni es psicólogo, ni es médico, ni tampoco es fisiólogo, ni tampoco es psicólogo del área del tema psicosocial, pero usted sí tiene que saber qué es lo que ellos deben hacer con su deporte, qué es lo que usted necesita de ellos, qué es lo que ellos pueden aportar, porque si no, y excúsenme la expresión, usted está jodido, porque usted no va a poder aprovechar lo que ellos le van a aportar. Así que la evaluación de la forma deportiva se hace a través de las ciencias del deporte. Y por supuesto usted también participa. Usted hace una evaluación generalmente enfocada en el campo, enfocada en las habilidades propias del deporte. La evaluación del deportista paralímpico carece de parámetros de comparación. Y entonces ustedes van a decir, bueno, y entonces ¿dónde está la validez, la confiabilidad? Y entonces yo cómo comparo. Entonces, a ver, lo primero que hay que aclarar acá es que el deporte paralímpico tiene unas variables adicionales a las que existen en el deporte convencional, ¿sí? Voy a hacer un paralelo rápido para que me entiendan a qué me estoy refiriendo. En el atletismo convencional, en el olímpico, usted tiene la modalidad de pista y campo, ¿sí? Ya ahí se subdivide. Y luego usted tendrá las categorías que existen en infantil, en juvenil y en atletas mayores o sub-20, ¿sí? Digamos que ahí hay una subdivisión por grupo poblacional. Pero adicional a eso, usted tiene que entender que hay unas pruebas que están clasificadas a una instancia y otras pruebas que no están clasificadas a X o Y instancia. Digamos que ese es el panorama en el cual uno debería considerar el atletismo, ¿sí?
En el paratletismo, ¿sí? ¿Cómo son estas condiciones? Estas condiciones son, usted tiene también la modalidad de pista y campo, también tenemos la subdivisión de juveniles y de mayores, pero hay una subdivisión adicional y es la clasificación funcional, que es el proceso bajo el cual se asegura que el atleta pues tenga unas condiciones de competencia en equidad, en igualdad con los demás participantes. Entonces, en el paratletismo existen más de 52 clases deportivas. Entonces, ¿qué es la clase deportiva? Ahora están los de campo, que se denominan con la letra F de field, y están los de pista, que se denominan con la letra T de track, de pista en inglés, y pues esta subdivisión está en el tipo de discapacidad que tiene, si son de parálisis cerebral, si son atletas en silla de ruedas, si son personas que tienen afectación o disminución de alguno de sus miembros o extremidades. Entonces, estas variables son adicionales. Es muy complicado, y aquí viene la explicación de por qué el parámetro no está, es muy difícil que usted establezca una validez de una prueba o de un protocolo cuando el grupo poblacional para reunirlo pues no se da. Me explico un poco más. Es muy complicado reunir en Colombia 500 lanzadores de bala categoría F-52. Es muy difícil. Con suerte, en los eventos nacionales participan alrededor de unos 200 para atletas. Entonces, desde el punto de vista poblacional ha sido muy difícil validar esos instrumentos y por eso cuando se quiere desarrollar un baremo no existe. Entonces, para resumir, es muy difícil tener la referencia poblacional para establecer un protocolo y un test con las características que se piden y luego así desarrollar los parámetros de comparación. ¿Qué se hace entonces? Pues se compara, se tratan de comparar entre los atletas que tienen las mismas características, es decir, si Colombia tuviese 10 lanzadores F-52, se comparan los resultados frente a ellos para establecer, digamos, una evolución comparativa. Pero no podemos decir es que dentro del protocolo tal o la prueba tal, estamos en el indicador tal o estamos en el nivel tal, porque eso no ha sido posible establecerlo hasta el día de hoy. Entonces, para que continuemos en esa línea, entonces es importante saber que cada una de las ciencias del deporte evalúa unas variables propias en torno a esa disciplina, ¿sí? En torno a ese deporte que tiene. Entonces, se consideran cosas como el nivel de discapacidad, el nivel de la afectación o la enfermedad que tenga, si es de evolución o si es de, digamos, de crece o puede mejorar. Y a partir de eso, pues cada disciplina, cada ciencia del deporte decide cuáles son las variables que se van a evaluar. En este caso, por ejemplo, en la imagen que yo les presento, son algunas que se hacen desde el punto de vista de las ciencias aplicadas, en conjunto con el médico, con el psicólogo, hacemos variables de seguimiento de la recuperación, del sueño, del estrés muscular, del estrés general, el estado de ánimo y la escala de bienestar. Esto se hace con las escalas de bienestar y estos valores que ven ahí, digamos que pues en este momento no interesa, pero son valores de Z-score, que son una manera en la cual estadísticamente usted puede establecer algunas relaciones interesantes frente al comportamiento. Digamos que esto aquí hay una integralidad, aquí está medicina del deporte y está psicología del deporte haciendo una evaluación de este seguimiento, ¿ya? Lo otro es que, y no es menos importante, se deben establecer o se deben entender que los momentos de evaluación deben estar en coherencia con el plan de entrenamiento. O sea, no es que si el médico llegó y, oiga, yo quiero evaluar, por favor déjenme evaluar, o llega de pronto el psicólogo y yo quiero hacer X o Y, no, debe ser concertado con el entrenamiento, con el plan de entrenamiento. Rápidamente, ¿qué es la carga? Deberíamos tenerlo claro, sin embargo, aquí hay un concepto que nos ayuda y es un concepto teórico que describe la relación entre el trabajo físico, que se relaciona con el entrenamiento, que crea estrés, fatiga, y es así como se logran algunas adaptaciones de la forma física, en este caso para la modalidad deportiva. Esto lo dice Borrensen y Lambert, son dos personas que se han dedicado como al tema del monitoreo y el control de la carga en diferentes disciplinas. Tenemos entonces en el mundo del deporte, y es una tendencia que se ha venido marcando, que exista un control y una diferenciación de lo que es la carga interna y la carga externa, ¿sí? Palabras más, palabras menos, una carga externa es la condición de afectación y demanda del ejercicio que usted propone y que se ejecuta, ¿sí?
Y también, por otro lado, tenemos la carga interna, que es esa respuesta del organismo a la demanda del ejercicio que se propone o que se ejecutó. Entonces, ¿cómo se manifiesta esto? Mire, ese es como el yin y el yang más o menos, ¿sí? Usted tiene una carga externa, que es la que le propone el entorno, a la que le proponen las condiciones de entrenamiento, y usted tiene una carga interna, que es esa manifestación de esa alteración del equilibrio homeostático que tiene usted ahí, esa carga interna se manifiesta a partir de esta. Esta relación, digamos, ese estrés teórico de esa carga de entrenamiento, digamos, podemos entenderlo a partir de esas perspectivas, ¿sí? Digamos que son diferentes, como lo pone aquí Borrenstein y Lambert, son diferentes, pero son complementarios, porque la lectura de una me puede ayudar a entender la lectura de la otra. ¿Cuál es el origen de la carga? Entonces, aquí lo explico un poquito más claro. La carga externa es cuánto estrés y fatiga usted genera a partir del trabajo que usted le programa. Es decir, si usted le propuso que hiciera 50 repeticiones, 10 repeticiones, 20 saltos, 50 saltos, 10 aceleraciones, o el tonelaje de la sesión es este, o vamos a rodar a tantos watts de potencia, ¿sí? Esa es la carga externa que usted le está proponiendo, ¿ya? Y la carga interna, ¿sí? Es la que se da como respuesta fisiológica aguda del cuerpo al trabajo programado y desarrollado, ¿sí? ¿Cómo lo podemos leer? Aquí vamos a tener que hacer uso, en su mayoría, de los biomarcadores, dentro de los cuales algunos de los más usados son lactato, la CK, la urea, el cortisol, la testosterona, ¿sí? La elección de estos biomarcadores, por supuesto, debe hacerse en coherencia con el deporte y con digamos, las capacidades y las manifestaciones que sean propias del deporte, ¿sí? Por ejemplo, hacer un monitoreo continuo de CK en un deporte de pronto de conjunto, pues no tiene tanta significancia como si se hace en un deporte donde la fuerza es la capacidad que domina, ¿sí? Hacer controles de lactato en un deporte como, por ejemplo, no sé, voy a inventar acá, como por ejemplo el ajedrez para personas visuales, pues no va a tener tanto efecto como mirar de pronto sí el cortisol y entender los niveles de estrés que tiene el deportista. ¿Sí? Esto debe hacerse a elección de la coherencia de cada disciplina. Entonces, ¿cómo se cuantifica? ¿Usted cómo la puede cuantificar y cómo la puede? A partir de esto empezamos a controlar, ¿sí? La carga externa, básicamente, usted la va a empezar a manipular y a cuantificarla a partir del volumen total de trabajo. En qué características? En tiempo, en distancia, en número de sesiones de entrenamiento, en aceleraciones, en velocidades y en esfuerzo percibido también. Aunque aquí esto tiene un asterisco, ¿y es por qué? Porque hay una manera en la cual es muy útil hacer el control del trabajo y el esfuerzo percibido en la sesión de entrenamiento. Y algunos estudios, pues, han dado la posibilidad de determinar que nos da también un reporte de lo que sucede a nivel interno. Esto es uno de los temas que vamos a ver en la segunda sesión. Como carga interna, tenemos entonces los biomarcadores, tenemos testosterona, también tenemos la frecuencia cardíaca, aunque aquí la frecuencia cardíaca no es tan confiable y si queremos ir al detalle, ¿sí? Tendríamos que evaluar no frecuencia cardíaca, sino variabilidad cardíaca, el cortisol, la creatinquinasa, urea, VO2 máximo y lactato. Son como los que generalmente se suelen usar, ¿vale? Entonces, en ese plan de entrenamiento, ¿usted qué debe hacer durante el desarrollo? Mire, lo primero es que si usted hace una buena planificación, usted ya empieza a desarrollar ese control, porque usted sabe qué es lo que va a hacer, usted sabe cómo lo va a elaborar. Durante ese plan de trabajo, usted sí o sí tiene que controlarlo y evaluarlo. ¿Por qué? Porque necesita saber cómo está haciéndolo, qué está pasando con el atleta y cuál es la cercanía que usted tiene al objetivo que se espera. Y luego, y no menos importante, usted debe analizar y decidir. Usted necesita, a partir de esos controles que establezca, tomar decisiones. Si yo sé que el atleta está manifestando valores de recuperación bajo, que los niveles de cortisol a la hora de empezar la semana están demasiado elevados, que los niveles de testosterona están demasiado bajos para empezar un nuevo micro, pues yo tengo que tomar decisiones, ¿sí? Y son decisiones de modificación de la carga para que esa carga continúe mejorando la forma y no viene en detrimento de ella. Entonces, al final, ¿qué tenemos que hacer? Pues usted tiene que observar, monitorear y verificar el progreso y la calidad del entrenamiento, ¿sí? Porque es de vital importancia que usted sepa qué está haciendo, si usted lo está haciendo mal, si usted lo está haciendo bien, y que usted prueba también prevenir el tema de sobreentrenamiento
y prevenir el tema de las lesiones, que ningún atleta está exento de lesionarse, pero es diferente si usted es el causante, usted es el gestor de ese proceso de lesión por no establecer un correcto y adecuado control de la carga. Eso frente a la introducción del control, ¿sí? En la segunda sesión yo les voy a mostrar y les voy a socializar cómo se hizo y se ha venido haciendo el control de la carga de algunos atletas de nivel paralímpico, de nivel medallistas que tenemos, digamos, en el ministerio, y digamos también cómo usted como entrenador podría llegar a hacerlo de manera muy sencilla, y también les mostraré pues las cosas un poco más complejas que requieren ya equipos y otro tipo de evaluaciones, ¿vale? Entonces, aquí ahora vamos a mirar y vamos a tocar el tema de la evaluación deportiva del atleta paralímpico. Entonces, importante, ¿sí? Entender que es necesario continuar desarrollando investigación enfocada en la evaluación del atleta paralímpico por los factores de las variables que ya les mencioné, y porque realmente el área de investigación en deporte paralímpico todavía podemos denominarla que es un área virgen, es un área que está ávida de poder sembrar nuevo conocimiento y poder hacer estudios quizás sencillos que ya se han hecho en deporte olímpico y que se requieren hacer en el deporte paralímpico. Aquí vamos a hacer, y lo que voy a presentarles son algunos avances para la evaluación, ¿sí? Algunos elementos que han permitido llegar a la evaluación por parte de los entrenadores y por parte de los que dirigen el proceso de entrenamiento en el campo. Entonces aquí voy a mostrarles cómo se puede evaluar al atleta paralímpico como entrenador, ¿sí? Obviamente, si las ciencias aplicadas quieren participar, por supuesto, pero como en este caso nosotros estamos en el área del deporte, vamos a hablar de eso, de esas herramientas que hay y de la posibilidad de que usted en algún momento, dada la población que tenga, pueda usar. Voy a mostrar solamente algunas porque pues, la idea es que en la sesión siguiente podamos tener la posibilidad de ver tanto la aplicación del control de la carga como la aplicación de esa evaluación, y que ustedes puedan sacar sus conclusiones y la construcción de algún insumo que les permita pues aprender un poco más sobre esto. Aquí tenemos un estudio que digamos se hizo en donde está enfocado a la población con discapacidad cognitiva, ¿sí? Digamos que es muy normal y es digamos casi que lo primero que aparece, que es la población con discapacidad cognitiva, ¿sí? Uno de los instrumentos más utilizados para evaluar la población y establecer, digamos, las condiciones frente a su desempeño físico, frente a su desempeño motor, ¿sí? Ha sido el Eurofeed Special, ¿sí? El Eurofeed Special es una batería de pruebas diseñada específicamente para la población, digamos, con discapacidad cognitiva, que es denominada en algunos lugares como discapacidad o con personas especiales, ¿sí? Y digamos que este estudio lo que permitió, o digamos que el propósito de ese estudio fue tratar de discriminar la funcionalidad entre las personas que tengan discapacidad funcional. Que los resultados básicamente encontraron diferencias significativas en la flexibilidad del salto de longitud en la carrera 25 metros, lanzamiento del balón medicinal y caminata con equilibrio y las abdominales en 30 segundos, ¿sí? Digamos que esto, pues no tiene aquí, digamos para hacer la reflexión, esto no tiene mayor complicación. Y a ver, no hacemos la evaluación pensando que la persona con discapacidad pues no puede hacer un test, no puede hacer una prueba. Y esto es totalmente erróneo, ¿sí? Digamos que para acceder a esta información usted puede buscarlo vía internet, usted puede en San Google, como les digo yo, usted busca la batería de Eurofeed Special y usted podrá encontrar las características de las pruebas para que usted las aplique. Y digamos que una de las conclusiones que arrojó el estudio es que pues el análisis demostró que el Eurofeed Special, digamos, fue capaz de discriminar los niveles de rendimiento por género, edad y nivel de discapacidad intelectual. Entonces, aquí usted ya tiene una herramienta y un argumento para poder establecer niveles de rendimiento en atletas con discapacidad cognitiva, ¿sí? Entonces, digamos que aquí no hay excusa para que usted no lo haga, ¿vale? Esto frente a la discapacidad cognitiva. Acá vamos a hablar de otro aspecto que involucra un área importante, que es el área de la nutrición y específicamente de la composición corporal. Aquí, digamos que había inicialmente, recuerdo cuando yo llegué al mundo paralímpico, una gran dualidad, una gran discusión, y es cómo hago la evaluación de la composición corporal, ¿sí? Si hay atletas que no tienen todas sus extremidades.
Y entonces, ¿por qué nace la pregunta? Recuerden todos, ¿sí?, que para usted establecer la composición corporal y establecer algunos valores orientados hacia la construcción y lectura de la somatocarta, es necesario que usted haga una toma de pliegues y que usted haga una medida de diámetros y de perímetros. Entonces, pues indudablemente la pregunta era, bueno, ¿y si el atleta es con amputación bilateral, es decir, bilateral en miembro superior o inferior, es decir, si no tiene las dos piernas o los dos brazos, ¿cómo hago yo una aplicación por 5 componentes o por 7 componentes si aplico la fórmula de Yuhas o si esa no me sirve o si uso otra? Entonces ahí se dio la discusión. Digamos que el mundo paralímpico avanzó en ese sentido y este es un ejemplo de eso. Aquí, digamos que lo que se quiso hacer en este estudio fue describir cómo esa composición corporal en algunos atletas paralímpicos distintos en modalidad se pudieron comparar algunos valores frente a la densidad corporal, la grasa corporal estimada, a partir de la pletismografía de aire y el método antropométrico, que es el tema de los pliegues, ¿sí? Para los que no saben qué es la pletismografía de aire, es un método de evaluación de la composición corporal que está basado en la presión del aire, en donde se hace a través de un instrumento denominado el BOD-POD, que es como un huevito, se parece como a los que vieron Dragon Ball, se parece como a las naves esas que tenían los Saiyajines y que viajaban y volaban. Bueno, si no lo vieron, básicamente es un huevito en donde usted se mete ahí y ahí la presión de aire ayuda a establecer esos valores de densidad ósea, densidad masa magra, masa corporal, porcentaje de agua, ¿sí? Porcentaje graso, sí, bueno, entonces digamos que aquí compararon eso y los resultados de ese análisis, ¿sí? Digamos, daban o arrojaban valores similares, ¿sí? Como conclusión de ese estudio, ¿sí?, establecieron que, digamos, la pletismografía de aire debe utilizarse como primera opción. Es decir, ¿por qué? Por tema de logística y por tema de ejecución. Porque aquí a usted no le toca empezar a hacer adaptaciones de o cruces o cálculos estadísticos adicionales para lograr la consecución de las fórmulas, ¿sí? Entonces, siempre se debe considerar eso como primera opción. De hecho, ahora hay una técnica un poco más avanzada que lo está empezando a implementar el Centro de Ciencias del Deporte del Ministerio del Deporte, que es a través de la evaluación de un DEXA, que es básicamente un escáner enorme, gigante, que independientemente de si usted tiene 4 brazos, 2 piernas o un brazo y una pierna, pues usted le va a permitir con un escaneo total saber y conocer esos valores, ¿sí? Adicional a otros valores que también, digamos, desde la parte de medicina, ortopedia, traumatología y todo esto pueden obtener. Entonces, digamos que acá para la valoración de la composición corporal, como lo denominan en el argot médico, el gol estándar es el DEXA, ¿sí? Pero si usted no tiene el DEXA, usted puede usar la pletismografía de aire. Y luego, como conclusión también de este artículo, pues la idea es que usted puede estimar la densidad corporal y el porcentaje de grasa por el método antropométrico, ¿sí? Y es una alternativa viable para atletas paralímpicos cuando usted puede, digamos, cuando usted no tiene los recursos, y la evolución de esto puede hacerse bajo la comparación, ¿sí? Usando el mismo método con el mismo atleta, usted puede hacer comparaciones durante el tiempo. Ahora tenemos esta otra herramienta que es muy interesante, digamos que esta es la que, digamos, a un entrenador enfocado en los atletas de silla de ruedas le podría interesar, y es que aquí, digamos, el objetivo de este estudio, ¿cuál fue? Comparar el desempeño fisiológico del deportista frente a las características de preparación que tiene ese atleta en medio de su clasificación funcional, ¿sí? Que en el caso del baloncesto en silla de ruedas la clasificación funcional sea por puntos, ¿sí? Tendrá 0 puntos, tendrá 1 punto la persona que tenga mayor afectación y hasta 8 puntos la persona que tenga menos afectación. ¿Cuáles fueron los resultados de haber analizado el tema muscular y el tema atlético del deportista en, digamos, bajo la lupa de su condición de discapacidad y la lupa de su clasificación funcional? Digamos que el resultado fue que hubo una correlación significativa entre el rendimiento atlético, bajo las pruebas de campo que se realizaron, y la fuerza muscular, ¿sí? Que se evaluó, digamos, en el hombro, que fue donde se enfocó la evaluación. ¿Por qué el hombro? Porque el hombro es una de las articulaciones que más se usa en el baloncesto,
tanto para el tema de manejar la silla, dominarla, avanzar y lanzar, y la capacidad aeróbica y anaeróbica en dos categorías. Aquí hace referencia a dos clases deportivas del baloncesto. Como conclusión, ¿qué nos arrojó este estudio? Que el rendimiento atlético en los atletas de baloncesto en silla de rueda, con diferentes puntajes, se relaciona de manera directa con el desarrollo de la fuerza muscular que tenga en sus capacidades, en sus extremidades superiores, su nivel de capacidad aeróbica y su nivel de capacidad anaeróbica. Entonces, ¿qué nos está diciendo este estudio? ¿Usted qué puede hacer si usted tiene atletas en silla de ruedas? Pues primero, que hay una relación importante entre el tema de la fuerza muscular en las extremidades superiores por el manejo de la silla, y que necesita usted monitorear esa capacidad aeróbica, anaeróbica, dadas las características del deporte, ¿sí? Porque tiene aceleraciones, porque tiene cuatro tiempos igual como en el convencional, porque hay jugadores que por su condición tendrán un mejor desempeño aeróbico. Tengan en cuenta que aquí hablamos también, hay atletas con alguna lesión medular o amputación que le impide, digamos, que su condición de cardiorrespiratoria sea la misma. Entonces, usted necesita valorar eso. Si ustedes quieren ir a profundizar sobre esto, pues ahí aparecen las pruebas, las referencias aparecerá, y también pues pueden buscarlo con el título del artículo, que por supuesto está muy interesante. Y aquí vamos a hablar de otro. Este es el más útil frente al tema del campo para las sillas de ruedas, ¿sí? No es que a mí me guste el baloncesto y que yo les quiera hablar solo sobre esto, sino que son los estudios, digamos, más interesantes frente a lo que podemos hacer en el campo. ¿Cuál fue el objetivo de esta revisión que se hizo, de este artículo? Revisaron lo que había disponible en la literatura para esa época del 2012, y ahora hay más. Sin embargo, este aporte que se hizo en este artículo es utilizado actualmente para la evaluación y la valoración o la asignación de la clase deportiva cuando un deportista es nuevo y lo van a clasificar. Estas pruebas son algunas de las que se hacen. Bueno, entonces, ¿qué hicieron aquí? Revisaron lo que había en la literatura e hicieron, digamos que, una valoración y un análisis de la validez que iban a tener esas pruebas, la confiabilidad y, digamos, la influencia o el condicionamiento no fisiológico de ese rendimiento frente al contexto de aplicación de la prueba, entendiendo que hay deportistas que tienen mayor discapacidad que otros. ¿Listo? ¿Qué arrojó eso? Ese estudio, que es súper interesante, arrojaron digamos que el aporte de estas cuatro pruebas, o estos cuatro test de campo que se le pueden hacer a un atleta de silla de ruedas, tanto de baloncesto como en rugby en silla de ruedas, porque también aquí en el estudio involucraron el rugby en silla de ruedas. Entonces, rápidamente les voy a, como a explicar en qué consiste cada uno de los ejercicios que están acá. El primero, básicamente, es un ejercicio de freno y arranque en dirección frontal y luego anterior, es decir, adelante, ir atrás, voy adelante, voy atrás, voy adelante, voy atrás, y luego voy adelante y finalmente a largo, en donde, pues, aquí lo que me van a medir, tanto en la prueba A, en la prueba B y en la prueba D, es el tiempo que yo tardo en hacerlo. Para elaborar digamos que desarrollar las pruebas, pues obviamente si usted tiene la posibilidad de hacerlo hoy en día con un sistema de GPS que le permita ver aceleración, tiempo y demás, genial. Si no, la otra opción es hacerlo con fotoceldas, o si no, como se hace a la antigua o como lo hacemos a veces cuando no están los recursos, pues básicamente la opción es tener dos cronómetros, uno aquí y otro aquí, y que se dé la comparación de ese para poder obtener un tiempo promedio. Entonces, el atleta debe partir acá, adelante, atrás, y luego finaliza en velocidad. La prueba B consiste en hacer un recorrido parecido esto se parece mucho como al test de Illinois, que existe digamos, en el deporte convencional, en donde aquí el inicio es todo el tiempo arrancando, arranca en velocidad constante, giro por detrás, vengo por detrás acá, por detrás y finalizo acá, ¿sí? Digamos que se le da un espacio como de metros lanzados, y luego sí ya lo que se mide aquí es pues esa agilidad de ese tiempo que usted desarrolle en la silla. También el tema de fotocelda o GPS, o si no, pues usted con dos cronómetros para establecer ese promedio. Aquí establecen las distancias a la cual tiene que estar cada una de las pruebas, y también la distancia de los conos o los platillos que usted vaya a disponer. La prueba C es una prueba en donde los atletas deben hacer repeticiones. ¿Cuántas deben hacer? 10 repeticiones, y cada repetición debe hacerse con el máximo esfuerzo. Aquí los atletas tienen 30 segundos para, digamos, pausar. El espacio de recuperación que se le da son 30 segundos para hacer cada repetición. ¿Qué tienen que hacer?
arranca, ¿sí? Arranca en dirección al otro cuadradito que está allá, arranca, hace un giro, digamos, en su eje, y luego se devuelve, hace un giro y se devuelve, y esas son las repeticiones, y también se establece, digamos, la relación que usted pueda tener ahí en tiempo. Ahí están las distancias a las cuales usted tiene que ubicarse. Y este, que es parecido como en el fútbol convencional, un test que se llama el test de la flor, que es en conducción, en este caso, aquí es un test para mirar la agilidad en 4 puntos, entonces el atleta arranca en este punto, ¿sí? Arranca en velocidad y luego pues hace el recorrido a este cono, vuelve al punto de regreso, va a este punto y regresa, va al frente, luego va a este punto de regreso y regresa. Esa es la prueba. Esto usted lo puede hacer en el campo. Usted no necesita ningún equipo, no necesita nada. Usted solamente necesita los conos, necesita los cronómetros y necesita pues una persona que de pronto le pueda ayudar a usted a llevar tiempos y registrarlos, ¿sí? Esta evaluación de campo se debe hacer con la silla de competencia, con la silla que el atleta compite. Si usted tiene población que no tiene silla así, pues súper mega elaborada, usted lo hace con esa silla y pues tendrá que tener la observación que es una silla no específica para el deporte. Pero digamos que si estamos hablando de alto nivel, como por ejemplo una selección departamental, una selección Bogotá, Cundinamarca, ¿sí? Una selección nacional, pues cada deportista tiene la silla de acuerdo a su nivel y usted podría hacer estas pruebas. Este otro es para atletismo campo, ¿sí? Que nosotros en el argot lo denominaríamos como un test pedagógico, ¿sí? Básicamente, ¿qué nos entrega este artículo? Una herramienta muy, digamos, útil, muy, digamos, de uso fundamental y básico en procesos de identificación de talento, ¿sí? Identificación de potenciales atletas para el atletismo paralímpico en la modalidad de lanzamiento de pie y lanzamiento sentado. Entonces, este artículo también lo dejo para que lo puedan revisar. Yo les cuento aquí de qué se trató. Básicamente intentaron hacer la validación de unas pruebas, ¿sí? Y de algunos test de campo que le permitan establecer el nivel de esas habilidades motoras, ¿sí? De unas variables antropométricas y, por supuesto, el desempeño del lanzamiento del atleta. Esto es un insumo trascendental y fundamental y es, digamos que para el tema de identificación de talento, y actualmente va a ser incluido en el proceso del programa Talentos Colombia que se tiene en el ministerio y que también nosotros desde la Universidad Santo Tomás apoyamos en el departamento de Santander con los deportes que se tienen asignados para seguimiento del programa Talentos Colombia en el Ministerio del Deporte. Eso sería todo frente a la sesión del día de hoy, ¿sí? Esa es mi presentación y ya pues digamos que haríamos paso a que pudiéramos pues ver la reacción de los estudiantes y ver si hay alguna pregunta, si hay alguna duda o si tienen alguna sugerencia. Bueno, ya dejo el micrófono en manos de ustedes. Bueno, muchas gracias, profe Joel, por presentarnos ya los cambios y los avances que se están haciendo ahorita en el deporte paralímpico. Y los estudiantes en este caso pueden participar desde las preguntas, por favor levántenme la mano y también envíenlas por el chat para hacer, digamos, la asociación, que ese es el insumo para trabajar el inicio del taller del 3 de mayo. No sé si ya tienen preguntas. Mientras tanto, les voy a pedir un favor muy especial y es que podamos diligenciar un formulario, un formato que permite, digamos, hacer el registro de la movilidad entrante a la universidad. Entonces, pero no veo aquí la opción del chat. ¿Lo tengo deshabilitado? No sé, a ver, no sé, mira. Sí, creo ¿Sí? que sí, profe, por lo que estás invitado y no tienes Ah, la unificación desde la parte institucional y nuestro correo es .edu. Entonces, si quieres, envíamelo por el correo y ya se lo correo. socializo a ellos. Sí. Sí, para que, listo. Entonces ya en este preciso instante te lo voy a enviar en el último correo que me enviaste. Ah, Listo, estamos esperando a ver si hay dudas o preguntas. Pregunten lo que quieran. Siéntanse cómodos, que aquí nadie los va a regañar ni les va a decir si está bien o está mal. Si los podemos ayudar con todo gusto. Luis Alejandro Rubio. Sí, profe, ¿cómo están? Buenas tardes, profe Joel, buenas tardes, profe Paula. Buenas tardes.
Profe, pues yo tengo una pregunta, pues, no sé, pues algo de entrenamiento como tal. Sí. Pues si bien se sabe los deportes adaptados, pues lo que su merced nos mostró a lo último fue que para, digamos, para medir el proceso de entrenamiento, si es válido y si funciona bien, pues se hacen pruebas. Pues es como tal preguntarle si, digamos, la competencia anteriormente, digamos la competencia no, un partido de entrenamiento, digamos una competencia departamental, nacional, digamos, que esté en miras a los olímpicos o a los paraolímpicos, puede ser, digamos, un apartamento, para poderlo cambiar, digámoslo así, ¿cómo así? Digamos, eh, si digamos estos partidos funcionan a la perfección o si tienen falencias, digamos 2 meses antes, un mes antes de la competencia como tal, eh, se suben las cargas de los entrenamientos, si digamos se ven errores en estos partidos o solo se varía, digamos, los errores como tal, o se sube totalmente la carga en todo el entrenamiento como tal. Uy, yo voy a tratar de responder esta pregunta porque fue un tanto enredada. A ver, creo que, a ver, lo que me estás preguntando es si la valoración de la carga, ¿sí? Se hace tanto en entrenamiento como en competencia y si eso es un insumo para tomar decisión de la asistencia a una competencia de mayor envergadura futura, ¿es lo que me estás preguntando? Sí, señor, digamos, un partido anteriormente de una competencia puede ser, puede medir, digamos, usted mide qué errores tiene, qué le hace falta, y de acuerdo a eso se suben las cargas de entrenamiento o no se sube. Más o menos Ah, eso ya, quiero preguntar. ya te entendí, a ver. Bueno, vamos a tratar de hacerlo corto, porque esa pregunta pues tiene una explicación, digamos, un tanto profunda para los detalles. Sí, a ver. Nosotros dentro del plan de entrenamiento, tanto en las modalidades de deporte individual como deporte de conjunto, tenemos la posibilidad de usar las competencias bajo objetivos. Es decir, yo puedo ir a una competencia con el objetivo de hacer un control de la marca o puedo ir a una competencia con el objetivo de hacer una mejora en el desarrollo de la competencia o puedo ir a una competencia con el objetivo de ir a obtener un desempeño en ranking, una mejor marca que me permita clasificar a una instancia superior. ¿Sí? Esa decisión se toma desde la parte del entrenador y digamos que en coherencia y en conversación con lo que el atleta pues puede dar, ¿sí? Eh, por supuesto, cada deporte debe establecer algo que se denomina indicadores de rendimiento. Yo en la competencia puedo utilizar indicadores de rendimiento para valorar, cualificar, calificar, eh, digamos que evaluar cómo se comportó el atleta en la competencia, ¿sí? Que esos indicadores de rendimiento son diferentes a las variables de control de la carga, ¿sí? Porque aquí hay que diferenciar dos cosas. La carga de entrenamiento, ¿sí? Que es del entrenamiento, cómo usted la aplica, si la sube, si la baja, si le da más volumen, más intensidad, etcétera, etcétera. Y también hay que diferenciar lo que es el rendimiento deportivo, que el rendimiento deportivo se evalúa a través de indicadores de rendimiento propios de la disciplina, ¿sí? Entonces son dos elementos diferentes. Por supuesto, los dos son el insumo para tomar decisión frente al desarrollo del plan de entrenamiento y a la adaptación que sea necesaria en los microciclos futuros y en la manipulación o en ese desarrollo de la periodización de la carga. ¿Ya? Digamos que con eso creo que puedo responder tu pregunta, ¿sí? Entonces, para resumir, dos cosas importantes. Uno es la valoración y el control de la carga del entrenamiento y otro muy distinto es la valoración de la competencia, porque eso se hace a través del rendimiento y es estableciendo indicadores de rendimiento que me permita saber si estoy lejos o cerca de una forma deportiva X, si estoy lejos o cerca de lograr un objetivo. Aquí, por ejemplo, hablamos de porcentajes de marca, hablamos de porcentajes de eficacia en el pase o en el lanzamiento. Bueno, esto, como les digo, depende de la disciplina, ¿vale? Y por sumo uno toma una decisión. El entrenador debe decidir qué quiere hacer con eso, basándose en los resultados para poder tener argumento de decir, hago más, hago menos, resto o más recuperación, etcétera, etcétera. Ah, listo, profe, muchas gracias. Ok.
Bueno, el estudiante Ángel Triana pregunta, profe Joel, que cuáles serían en este caso, o sea, cómo se modifican o qué características y estrategias se tienen que tener en cuenta para hacer un proceso de, pues digamos, trabajar el deporte paralímpico en el ámbito escolar. Pero es más para selección, pensaría yo, porque el deporte adaptado tiene los mismos principios, en este caso, de ese cambio de adaptación dependiendo de las condiciones que yo voy a trabajar. Entonces, ¿cómo yo lo Ajá. cambiaría ahí? ¿Qué estrategias se tienen en cuenta para trabajar en el deporte paralímpico y poder proyectarlo desde el ámbito escolar? Ya, listo. Aquí vamos a apelar a la base de lo que, pues, digamos, en el deporte convencional deberíamos tener claro, ¿sí? Nosotros tenemos que entender que existen, pues, las etapas de desarrollo, ¿sí? Existen unos periodos en los cuales los teóricos, tanto del desarrollo motor como de, digamos, ya del entrenamiento, han establecido a través de algunos estudios longitudinales y también a partir de su experiencia propia en dirigir procesos a largo plazo, de momentos e instantes en los cuales usted debe enfatizar en algunos aspectos. Eso no cambia en deporte paralímpico, ni en el deporte adaptado, ni en la educación física adaptada. Eso no cambia. Lo que usted tiene que sumarle a eso, ¿sí? Es eh, el usar la adaptación de algunas metodologías y de algunas circunstancias que le permitan a esa persona con esa condición de discapacidad ejecutar y lograr el cumplimiento del ejercicio, el objetivo o la carga que usted está programando, ¿sí? O sea, necesitamos entender que no es que la persona con discapacidad no puede hacer lo mismo que la persona que no tiene discapacidad, sino que necesito, ¿sí?, ser mucho más responsable frente a los recursos metodológicos y los recursos que tengo disponible en cuanto a métodos y medios de el desarrollo de esa carga o de ese ejercicio, ¿sí? Eso usted tiene que hacerlo. Ahora, nosotros desde la escuela, y hablo desde la escuela a los colegios, ¿cuál es la preocupación que usted debe tener? El desarrollo de las capacidades coordinativas, ¿sí? Y la estimulación de algunas capacidades condicionales en dependencia de esas etapas de desarrollo y esos estadios en los cuales se encuentra esa persona, que eso no varía tampoco, ¿ya? Entonces, la labor en el colegio es esa. Ahora, ¿cómo usted proyecta a una persona de un colegio o de una escuela de personas con discapacidad hacia el rendimiento? Usted debería establecer cuáles son los parámetros o los lineamientos o los logros que una persona debe alcanzar para ser sometida a un proceso más riguroso y sistemático del entrenamiento, ¿sí? Entonces, en este caso, usted debería tener la posibilidad de establecer si un niño de primaria o un niño de secundaria ejecuta ciertas habilidades, usted puede encaminarlas hacia una de las modalidades paralímpicas. Ahora, viene otro paso interesante y es que también necesitamos hacer ese proceso de exploración de las posibilidades del deporte adaptado o el deporte paralímpico, ¿sí? Aquí en el deporte paralímpico no es aceptada o no se puede, digamos, como eh, priorizar la especialización temprana. En algunos países lo hacen, ¿sí? China, por ejemplo, usa la especialización temprana en el deporte tanto convencional como el paralímpico, ¿sí? Nosotros y los países un poco como del occidente pensamos que eso no debe ser así, porque también se da que en el proceso del desarrollo del atleta paralímpico se hacen transferencias entre deportes. Entonces yo puedo pasar un jugador de tenis de campo que cumpla con los criterios de clasificación, pasarlo a levantamiento de pesas, ¿sí? O uno de levantamiento de pesas, pasarlo a lanzamiento de campo en atletismo, o ese de lanzamiento pasarlo a pesas, ¿sí? Porque eso está asociado a unas posibilidades de aprovechamiento de una huella motriz previa, ¿sí? Entonces, cuando usted esté encargado de un proceso infantil, un proceso juvenil de atletas con discapacidad, primero entienda las etapas de desarrollo, no las obvie. Segundo, entienda que la planificación de ese trabajo debe ser progresivo. Y tercero, pues no le niegue la posibilidad de explorar varias disciplinas. Y luego ya llegará el momento en el que se pueda decidir cuál es el deporte
bajo el gusto del deportista primero, y segundo, que vaya a ser elegible, es decir, que el nivel de discapacidad le permita de practicar de manera competitiva la disciplina que se vaya a escoger. Eso sería como para poder dar respuesta a la pregunta que hacía el estudiante. Bueno, no sé si quedó claro. Triana, ¿me contestas por favor en el chat? Y tenemos la pregunta de Sebastián Rico. Teniendo en cuenta las diferentes clasificaciones funcionales, ¿qué variables se realizan en cada prueba o test de cada atleta? Esa pregunta está muy grande también, es muy Está amplia. muy larga, sí. Sí, es muy larga. A ver, digamos que las discapacidades en el deporte paralímpico están agrupadas, digamos, están como por grupos. Las que son de la edición medular, las que corresponden a parálisis cerebral, las que corresponden a amputación de alguna de sus extremidades, las que están, las personas que tienen discapacidad visual y las personas que tienen discapacidad auditiva, y por último, las que tienen discapacidad cognitiva, ¿sí? Son como los grandes grupos en los cuales puedo yo agrupar las discapacidades que están en el deporte. Pensando en eso, pues de ahí en adelante, usted tiene que hacer la adaptación que requiera y que necesite para la población. Entonces, a ver, pongámoslo en un panorama hipotético. Digamos que usted está en un proceso de propuesta de trabajo de grado, para pregrado, bueno, si es que de pronto usted quiere dedicarse, o para una maestría, y usted dice, no, es que yo quiero hacer la validación o la propuesta de la adaptación del test de Cooper para el deporte paralímpico. Entonces, pues, a ver, primero usted tiene que pensar cuál es la discapacidad en la que se va a enfocar, porque el hacer ese número de adaptaciones para todas, digamos que no le va a dar. Eso es como para un trabajo de doctorado, ¿sí? Así, esas adaptaciones son muchas, son múltiples. Cuando usted elija eso, usted va a tener que establecer unas estrategias para ese cumplimiento. Entonces, hagamos una exploración rápida. Si yo quiero hacer el test de Cooper para una persona ciega, primero tengo que establecer si es ciego total, si es una persona que medio ve, o una persona que tiene dificultad para diferenciar colores, o digamos el campo visual está disminuido, ¿sí? Entonces, eso me condiciona a mí a saber si tiene que usar guía, si no usa guía, o si, digamos, se le permite correr con guía o no. Esa es una adaptación para las personas visuales. El resto ella la puede hacer la prueba, puede hacer el tiempo, las vueltas, y calcular las vueltas y la distancia. Si es una persona con lesión medular, seguramente va a ser usuario de silla de ruedas. O tiene amputación, va a ser usuario de silla de ruedas si es amputación bilateral y decidió, y su clasificación le da por usar silla atlética. Si es silla atlética, aquí se nos complica la cosa, porque digamos que la prueba está diseñada para que se haga a pie, es decir, trotando o corriendo. Y pues aquí ya estamos usando la silla. Entonces, un elemento a considerar es que entre mejor sea la silla, digamos que pongámoslo en términos de entre más cara sea, menos pese, mejores ruedas tenga, pues el atleta va a tener mejor desempeño, ¿sí? Eso es una variable tecnológica. Y la otra variable es, por ejemplo, si el atleta en la altura de su lesión, ¿sí? Le va a permitir tener más funcionalidad o no. Entonces ahí ya tengo que subdividir la funcionalidad y si es alta o baja. Listo. Ahora digamos que lo quiero hacer para los que tienen parálisis cerebral. La parálisis cerebral está, aquí tenemos los 36, 37 y 38. Son T, 36, 37 y 38. El 36 es una persona que tiene una restricción importante de dos de sus miembros, que puede ser tanto un brazo como una pierna, o puede ser sus dos piernas, ¿sí? Eso ya lo pone en un grupo poblacional específico. Entonces todos van a tener que ser 36, y seguramente pues los niveles o la estándar de la tabla que se tiene el test de Cooper pues va a arrojar valores pésimos, ¿sí? Pésimos, porque digamos la restricción no es a nivel cardiopulmonar ni a nivel de su capacidad aeróbica, sino que su restricción es porque la movilidad no le permite ir más rápido, ¿ya? Entonces ahí hay que hacer otra adaptación frente a cuáles son el nivel máximo, el nivel mínimo para un atleta con discapacidad parálisis cerebral en atletismo, pista, categoría 36. Y así tendré que hacerlo con el 37 y con el 38. Listo, salimos de ahí. Vamos entonces para los de discapacidad intelectual. Aquí, importante entender que las personas con discapacidad intelectual
pues algunas tienen manifestación de dificultad en la comprensión de órdenes, de parámetros de tiempo y espacio, es decir, su ubicación temporal-espacial no es buena. Entonces, quizás en vez de ir a hacer el recorrido y usar la curva corta, hacen la curva larga, o de entender que hay que salir o hay que parar, o que ya la prueba se acabó, pues ahí van a tener dificultad, ¿sí? Y ahí, digamos que uno podría diferenciar entre los que son capaces de entender las órdenes y poder desarrollar la prueba, y los que no son capaces de establecer órdenes, porque si no puede cumplir órdenes, pues él no va a saber ni cuándo empieza la prueba, ni cuándo termina, ni si puede frenar, si no puede frenar, etcétera, etcétera. Y luego de ahí, entonces pasaríamos, ¿cuál me falta? A las amputaciones. Los que tengan amputación, si es amputación de miembro inferior, aquí influye también el tipo de prótesis que va a tener, ¿sí? Si yo tengo una prótesis de última generación elaborada por Ottobock, que es una de las empresas que fabrica este tipo de prótesis, y seguramente es de última tecnología, pues seguramente influye el peso, influye la biomecánica, va a ser adaptada específicamente para la persona, le va a permitir aprovechar un poco más el coeficiente elástico a la hora del impulso, la aceleración y el freno y el arranque. Pero si yo tengo una prótesis que me entregó la EPS o me entregó una prótesis que usa para uso diario, pues eso va a influir, porque tengo que condicionar entonces si es con prótesis deportiva o si la prótesis no es deportiva y si es una prótesis convencional para desarrollo de tareas, si esa me permite hacerlo o no. Y así mismo establecer si yo hago la prueba para los que son con doble amputación, con una amputación, si entra aquí también las personas de amputación de miembros superiores, porque también aquí tenemos los que son los 46, 47 y 46 y 47, que son los que son amputados de los brazos, ¿sí? Entonces, pues claro, decir, profe, pero ¿y el brazo? Claro, el brazo influye porque el brazo ayuda a la biomecánica de la carrera, ¿sí? Entonces, ahí otra subdivisión. Entonces, ese panorama que les presento es el panorama que suele ocurrir en el deporte paralímpico para establecer parámetros de pruebas y consideración de adaptación de protocolos. Entonces, eso sería lo que hay que hacer para hacer esas pruebas. Y por supuesto, entendiendo que la validez y la confiabilidad no van a ser las que la literatura ni el mundo de la investigación nos exigen y nos pide, porque ya entendemos que no hay un parámetro de comparación y porque las discapacidades van a agregar otras variables adicionales. Bueno, están hoy tímidos los estudiantes de teoría de entrenamiento. Ah, ¿por qué ponen Bueno, tímidos? yo tengo una pregunta con tu proceso en la experiencia, Joel. Acá Sí. en Colombia, digamos que llevamos o tenemos muy poco tiempo frente a ese desempeño, rendimiento y reconocimiento paralímpico, ¿cierto? No sé exactamente cuánto tiempo, tú tienes más claro ese ejercicio, pero conociendo el deporte olímpico, y qué pena hacer un poquito la comparación, nos lleva unas grandes ventajas dentro del proceso de planificación, dentro del proceso de control y casi que en este caso el rendimiento. Colombia en este momento, ¿qué parámetros y qué leyes las está apoyando para que nosotros en cierto caso, como entrenadores, como licenciados de educación física, en este caso que estamos haciendo el apoyo en esa enseñanza de deporte paralímpico y toda la biometodología que se tiene que tener en cuenta, ¿qué leyes están aportando en Colombia a nivel Eh, paralímpico? legislatura, preguntas, Sí, pero hablamos de leyes desde el punto de vista legal, jurídico, o punto de vista de lo que tiene que ver con las leyes del entrenamiento. no, las leyes de Sí. Colombia. Ya, listo. Bueno, a ver, nosotros estamos en un proceso de transformación y la actualización de la ley, no solamente desde la propuesta del Ministerio del Deporte de modificar la ley del deporte, sino también de modificar las leyes que reglamentan el deporte para personas en condición de discapacidad. Uno de los avances importantes frente a eso es que nosotros antes nos agrupábamos o solamente teníamos federaciones por discapacidad. Y esto ya con el decreto reglamentario 1946, creo que es el número del año 2000, del 1 de enero del 2019, cuando salió, dice que ya se pueden crear las federaciones por deporte paralímpico, ¿sí? O sea, puede existir la Federación de Baloncesto en Silla de Ruedas, la Federación de Rugby en Silla de Ruedas, la Federación de Fútbol 7 para el cerebral, la Federación de Bocha, ¿sí? O en el dado caso que el deporte olímpico quiera acoger su deporte similar desde el mundo paralímpico, lo puede hacer. Es decir,
en teoría, hipotéticamente, la Federación Colombiana de Fútbol podría haber acogido el fútbol 7PC. Eso no ha pasado ni lo uno ni lo otro. Ni que se cree la Federación de Parálisis Cerebral, fútbol 7, ni que la Federación Colombiana diga yo quiero acogerlo, ¿sí? Esas opciones están. Y también está la opción de que se mantengan las federaciones por discapacidad en las cuales su deporte no tenga ningún homólogo y quiera mantenerse en el sistema. Por ejemplo, goalball. Goalball es un deporte que se juega 3 contra 3, las personas son ciegas y los arcos son más o menos de una dimensión de 4 metros de ancho y la altura no es superior a 1,10. Se juega en un espacio similar al del voleibol y se lanza la pelota que tiene unos cascabeles grandes, una pelota grandísima, y se lanza como un mete gol tapa, ¿sí? Ese deporte pues no tiene ningún homólogo en ningún deporte, no se parece a nada. Entonces ese deporte podría pertenecer y seguir existiendo en la Federación de Limitados Visuales, que es FEDELIP, ¿sí? Entonces eso en cuanto a los organismos. Frente al tema de pronto lo académico, digamos que aquí sí la ley actual, las leyes actuales nos invitan y nos responsabilizan a las personas que estamos bajo el liderazgo o el cuidado o la instrucción de personas que están relacionadas con la discapacidad, pues que debemos contribuir a ese proceso de tecnología, investigación e innovación, ¿sí? De hecho, es uno de los puntos de la nueva ley, el tema de la tecnología, la investigación y la innovación. Somos responsables de eso. También está la reglamentación vigente desde el punto de vista de la educación, en donde todos los centros educativos deberían garantizar la inclusión, que si las personas no tienen esa posibilidad de recibir ya su instrucción educativa o su instrucción académica bajo sus condiciones y luego de haber sido evaluado, pues debe estar en un centro específico o especial, como se denomina, que las personas que están encargadas de orientar el trabajo de deporte, actividad física, deben adaptar el proceso para que la persona lo pueda cumplir y lo pueda ejecutar, que no podemos discriminar, ¿sí? Eso está en la ley, todas esas leyes existen y están vigentes, ¿sí? O sea, lo que pasa es que pues nosotros básicamente nos relajamos con eso y no hacemos ni el cumplimiento como colombianos, ni tampoco las personas con discapacidad a veces las tienen, ¿sí? Y ahí yo podría seguir nombrando una cantidad de posibilidades que hay. La última que hay, que va a salir, es la promulgación del decreto reglamentario de la ley 1946, que le da un poco más de estructura a esa ley aprobada, ¿sí? Entonces dice cuál es el papel del Comité Paralímpico, cuál es el comité de las instituciones universitarias, cuál es el papel de los colegios, cuál es el papel de los entrenadores, cuál es el papel de los institutos departamentales, ¿sí? Y entonces como para poder armonizar y entender un poco qué debe hacer cada uno. Eso digamos que en cuanto a la vigencia actual, eso está próximo a salir a promulgarse, están en proceso de promulgación. Bueno, ya le doy la palabra a la señorita Catherine Velázquez. Bueno, Adelante. profe Joel, ya para finalizar como mi duda, ¿no? Porque digamos dentro de la formación en formadores, uno tiene ciertas herramientas, estrategias, pero en la realidad y en la planificación, como usted lo dijo al principio en proceso de introducción, pues cambian un poquito las cosas cuando estamos a nivel nacional, cuando estamos en este caso a nivel distrital, que cada uno de los, digamos que los departamentos funcionan en cierto modo, a pesar que son las mismas leyes de forma diferente. A nivel de Sudamérica, Sí. quién está, digamos, punteando un poco el ejercicio en el deporte paralímpico y en todo este proceso de planificación de entrenamiento en deporte paralímpico. Bueno, indudablemente existe un ranking tanto a nivel deportivo como de avance en otros aspectos y eso no es secreto. El país que puntea a nivel Suramérica es Brasil. Brasil nos lleva unos puntos bien altos y una distancia importante en aspectos que podríamos valorarlos. Bueno, aquí me va a poner un poquito complicado como para responder tu pregunta y de pronto los estudiantes si me entienden, bueno, me preguntan, pero si evaluáramos ese avance a la lupa de lo que existe en el modelo SPLIS o lo que se promulga o se está intentando modificar, que es una propuesta de una doctora también brasilera, que es la consideración de un modelo para SPLIS de rendimiento, en donde se relaciona las políticas y las acciones y las actividades del deporte para obtener altos logros, pues, a ver, en los pilares que están ahí, Brasil en casi todos los cumple. Entonces, miramos en el tema de organización de competencias, pues organiza competencias
escolares, juveniles e internacionales de alta envergadura. Tiene centros de entrenamiento especializados, como es el Centro Paralímpico en Sao Paulo, en innovación y investigación. Usted pone la palabra discapacidad en español y lo primero que le aparece son estudios en portugués y la mayoría son todos con origen en Brasil. Incluso ya usted encuentra estudios en idioma inglés y en publicaciones de revistas de alta indexación de cuartiles 1 y 2 de gente de origen brasilero, ¿sí? Entonces ahí ellos están al top. Están al top en nivel de obtención de logros, claro, es el equipo, es el país suramericano con mejor posicionamiento en el ranking de los Juegos Paralímpicos. También tiene unas políticas de Estado que permiten que el atleta tenga un apoyo económico, un plan de retiro, un plan de inclusión, un apoyo en su proceso académico, la cualificación de entrenadores, que es otro pilar. Entonces los entrenadores están certificados, tienen niveles de entrenadores en los diferentes deportes. Entonces aquí, por ejemplo, nos damos un aplauso porque en el fútbol lograron hacer unas licencias y resulta que allá en Brasil, en deporte paralímpico, ya existen licencias para entrenadores de diferentes deportes o niveles de entrenamiento. Entonces Brasil puntea. Colombia es el segundo, Colombia está atrás, ¿sí? Y nosotros tenemos una habilidad impresionante en uno de los pilares fundamentales que arrojan los estudios, que es fundamental, que es el tema de innovación e investigación, ¿sí? Entonces, ese pilar es el más débil y luego ahí aparece el de tecnología, aparece el tema de las facilidades para acceder a los escenarios y demás. Entonces, digamos que ese es como el ranking. Y luego allá el tercero aparece por allá de pronto Argentina, empieza a aparecer por ahí de pronto Ecuador, ¿sí? Y así, digamos que son los top. Y luego ya en el continente, pues indiscutiblemente está Estados Unidos y Canadá, son los top, y ellos son los que suelen disputar eso ya, digamos, a otras esferas, y son los que pueden pelear lo que pasa en Europa y lo que pasa en Asia. Bueno, le hice la pregunta al profesor Joel para, digamos, recordar unas actividades y algunos espacios académicos que ustedes han tenido a lo largo de su licenciatura, desde la parte de educación física adaptada, desde la parte, en este caso, de juegos y lúdica, desde la parte también de acondicionamiento físico y de actividad física, que complementando con todas las áreas de entrenamiento y teoría del entrenamiento, ustedes ya pueden darse una pauta y, como dijo el profesor Joel, realmente pensar nosotros qué estamos haciendo y qué tan importante es el proceso, en este caso, de deporte paralímpico. Catherine, ¿tienes audio o me envías la pregunta? Buenas tardes, sí, profe, sí tengo audio. Bueno, pues yo tuve alguna vez la oportunidad cuando fui jugadora de bádminton de interactuar con una persona con discapacidad que le hacía falta sus extremidades inferiores y fue una experiencia muy grata, fue muy chévere, jugamos dobles y mixtos, entonces fue muy chévere compartir con esta persona porque pues a uno también le enseñan varias cosas y a valorar más un poco la vida que cada uno de nosotros tenemos. Y también tuve la oportunidad de compartir en el mismo deporte con otro chico que le hacía falta una parte, bueno, del codo hacia la muñeca le hacía falta esa parte. Entonces también era tan chévere ver cómo ellos se les ingenian para jugar, cómo se las ingenian para luchar por continuar con la vida normal, sin ninguna preocupación. Y pues bueno, la pregunta pues es que no pude escuchar así como muy claro, pero digamos para cuando uno vaya a aplicar unos test a estas personas, se deben modificar, ¿verdad? Porque pues creo que pues, obviamente no son iguales que nosotros los que tenemos todas las condiciones. Entonces quisiera saber si hay que modificarles es mucho lo que hay que modificar o no, y también cómo se trabaja todo este tema en cuanto a la inclusión. Bueno, a ver, rápidamente, porque también es una pregunta enorme, ¿sí? Es que, claro, ustedes hacen las preguntas porque, digamos, el contexto no es tan amplio, ¿sí? Entonces, cuando ustedes hacen las preguntas, pues de pronto no dimensionan el contexto en el cual uno puede responderles, ¿sí? Entonces, bueno, lo primero es que para todos, y ya que tú lo dices, eso que en un primer momento nosotros denominamos como, uy, oiga, ¿cómo hacen? O tan chévere que lo hacen, o no sé cómo se las ingenian. Eso desde nuestra formación podemos denominar como las adaptaciones, ¿sí? Las adaptaciones
a las condiciones propias o reglamentarias del deporte, o la construcción de un acervo motor o el desarrollo de nuevas redes neuronales y neuromusculares para poder desempeñar X o Y actividad, ¿sí? O sea, nosotros por eso la profe hace un preámbulo, y es que nosotros tenemos que entender y ver el deporte desde nuestra formación y tratar de pararnos desde nuestro conocimiento profesional y no desde el conocimiento del argot popular o común, ¿sí? Entonces, ellos hacen todo ese tipo de construcción de nuevas redes a partir de su discapacidad y a poder desarrollar pues, lo que le demanda el entrenamiento. Construyen un acervo motor específico para su deporte y que les permite optimizar su desarrollo de vida diaria, ¿sí? Y pues también ellos desarrollan otras posibilidades de creación y de comprensión y de pensamiento táctico dada su condición, ¿sí? Entonces, esa es la manera en la cual yo los invitaría a todos a que hiciéramos esa lectura, ¿sí? De, oiga, desde el punto de vista del entrenamiento, la metodología de entrenamiento, desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista de la inclusión, oiga, ¿cómo yo puedo expresar o valorar este tipo de acciones? Y para responder tu pregunta, claro, los test se tienen que adaptar, es necesario revisarlos, pero ojo, aquí hay una observación importante, y es que la adaptación de un test desde la rigurosidad de la investigación implica que usted valore si la adaptación hace modificaciones trascendentales o directas al protocolo, ¿sí? Porque si no es así, pues usted puede aplicar el test, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la discapacidad de una amputación de una mano, pues una mano no influye para hacer un test de Cooper, ¿sí? Una mano no impide, de pronto, si no es la mano dominante, hacer un test de salto vertical, ¿sí? Ahí no influye. Pero si, digamos, vamos a hablar de hacer un protocolo de VO2 máximo en el laboratorio y me quiero llevar a un atleta con lesión medular, pues ahí le digo que ya no lo puedo hacer, porque por más de que usted quiera sentarlo en la bicicleta, no se va a poder, entonces tiene que hacer el uso del ergospirómetro de mano. Y ojo, si es que la movilidad y la altura de la lesión le permite mover, digamos, los pedales que están ahí. Y así, pues tendremos que valorar la posibilidad de que esos test podamos aplicarlos, ¿sí? Eso es la realidad y como les digo, ya los invito a que, no sé en qué semestre están, desconozco, pero digamos que si a usted le interesa esto o quien no sabe qué hacer en su proceso de investigación, miren, aquí hay investigaciones tan tontas que no se han hecho, que ya en deporte convencional se han hecho hace 10.000 años y aquí no se han hecho. Y esto podría ser una idea, mire, usted podría establecer la aplicación o valorar cuáles son, si un test no se puede hacer en población con discapacidad y cuáles son los resultados que arroja, ¿sí? Porque es que eso no se ha hecho. Nosotros no hay ni una investigación de lo que yo he revisado que diga, mire, es que aplicamos, no sé, el Farlek tal o el test de la milla y la capacidad de voz máximo en un atleta en un 52 en silla fue tal y en un 53 fue tal. Eso no está, ¿sí? Y esas son cosas que se pueden hacer, ¿sí? Porque, y aquí hay algo importante y que a ustedes les sirve. Aquí en el deporte paralímpico necesitamos aún hacer investigación descriptiva y debe ser permitida y puede incluso usted presentarla hasta en una maestría porque es que hay conocimientos que no existen para establecer investigaciones de mayor envergadura, ¿sí? Entonces, pues en el proceso de conocimiento de esto, todos sabemos que hay estudios exploratorios, descriptivos, y luego empiezan los que son de corte cuantitativo, o bueno, ya están los cualitativos, decía la profesora, nosotros los mamertos, bueno, pero no vamos a hablar de eso. Y aquí digamos que están ya los estudios de altísimo nivel, como por ejemplo uno que hay de doctorado, que yo les voy a compartir algunas cosas de eso del control de la carga en deporte paralímpico, sí que es un estudio de doctorado. Pero así como está ahí de doctorado, hay cosas básicas que no se han hecho. Entonces usted desde su pregrado podría pensar en hacerlo, ¿sí? Y créame que usted va a decir, oiga, ¿y esto por qué no lo han hecho? Porque nadie ha querido hacerlo y porque uno piensa que como es descriptivo, es exploratorio, no lo puede hacer porque es que la universidad me pide eso, ¿sí? Entonces, pierdan el miedo de eso y segundo, tengan toda la plena seguridad que si ustedes cuentan con un buen tutor y con unos buenos pares evaluadores, no va a ser problema ni la población, ni va a ser problema el tipo de estudio, porque es que en deporte paralímpico va a ser todavía.
Ay, bueno, profe, muchísimas gracias por la respuesta y también muchas gracias por compartirnos todo tu conocimiento, que de verdad es bastante gratificante para nosotros. Bueno, Catherine, con todo gusto. Bueno, Katherine, creo que fuiste tú, ¿todavía practicas badminton que me dijiste la vez pasada también? Sí, profe, pero ya muy de vez en cuando. Bueno, pero ahí están las actividades de, no solamente de estar con el deporte paralímpico, sino cuáles son esas adaptaciones que desde nuestro deporte se pueden realizar para las condiciones, en este caso la población que nosotros tenemos para práctica, digamos, paralímpica o condiciones en este caso especiales. Bueno, profe Joel, creo que no hay ninguna otra pregunta. No sé, el señor Adrián, señor John, Alba. Bueno, nos acompaña también el profe Henry Boativa, Joel. Él es de la Universidad de Cundinamarca, también de Ciencias del Deporte, igual que tú. No sé si de pronto tenga alguna pregunta, duda o quiere socializarnos también algo. Mm, Karen Castiblanco, Luis ya nos participó y Romario. Romario es el futbolista. Espero la pregunta. Le damos la palabra al profesor Henry. No, creo que no me alcanzó a escuchar. Y Romario, pensé que iba a hacer más preguntas frente a la parte de fútbol. Bueno, para los que querían preguntar, creo que lo preguntó, creo que fue Ángel. Sí, Ángel Triana. Godball, profe, es que se dice, bueno, yo lo tengo como Golbol. Godball. Golbol. En este caso, se trabaja en este caso para la parte de discapacidad visual total o parcial, pues para que todos más o menos tengan el ejercicio. Por eso les digo, tienen que empezar a recordar lo que vieron en educación física adaptada, ¿sí? ¿Cuáles son las condiciones que tenemos de condiciones en este caso sensoriales, en la parte motora y en la parte intelectual, que el profe nombró de pronto rápidamente algunos ejercicios, pero para hacer, digamos, la tarea del taller, sí tenemos en este caso que tenemos un poco en cuenta. Vamos a darle la palabra a Ángel, que tiene otra pregunta. Y recordamos las actividades, hacemos el cierre, conclusiones y las actividades para la segunda sesión. Ángel, ¿tienes audio? Hola, profe, ¿me escuchan ya? Sí, Sí, señor. señor. Ay, casi que no. Buenas tardes, profe Joel, profe Paola, muchas gracias. Nada, yo soy porrista hace como 10 años y dentro del campo pues de mi deporte he visto en varias competencias como que se ve que en colegios o en las instituciones educativas se presentan varios casos, digamos, de niños con discapacidad física, más que todo pues me imagino que motriz, o sea, que son niños en silla de ruedas. Y ese deporte pues lo empiezan, o sea, empiezan a adaptar el deporte a lo que decía pues el profe Joel, como a sus adaptaciones fisiológicas según obviamente su discapacidad. Pero mi pregunta concreta es, ¿hay algún ente regulador de este deporte de pronto desde la parte olímpica o deportiva oficial como el Ministerio del Deporte que regule las escuelas deportivas en ese sentido, en el sentido de la discapacidad como tal? Joel, no te escuchamos. Tenía el micrófono cerrado. Les decía que para hacer el ejercicio rápido y que no se vayan a pasar la ruta larga como le tocó a algunos deportes, la actual federación y joven federación del porrismo, creo que es así, no, yo no desconozco bien, que ya existe, ¿sí? Que yo Sí, recuerdo señor. que en mi época de estudiante era todo un problema porque ese deporte no lo quería nadie, no lo cogía nadie y la federación no se ordenaba y entonces no podían recibir dinero del Estado porque no eran federación y era un montón de gente, ¿sí? Entonces ya existe esa federación. Entonces, esa federación podría acoger el porrismo adaptado y podría desarrollarlo y ellos podrían regularlo con la vigencia de la ley actual. Si no es bajo esa línea, pues podrían crear la Federación de Porrismo Adaptado. Como les decía, están las dos opciones. Ahora, frente al tema de las escuelas,
la reglamentación para la construcción y desarrollo de una escuela en el distrito capital, ¿sí? Pues siguen siendo las mismas que para una escuela de una modalidad olímpica, ¿sí? Son las mismas. Usted tiene que hacer el proceso de constitución de los socios, usted tiene que hacer la inscripción y la solicitud de la personería jurídica, solicitar la inscripción de esa Todo el escuela o proceso validación legal. de la... ¿Cómo? Sí, todo el proceso es legal, claro. Usted hace todo el proceso legal para crear la escuela, ¿sí? Y de ahí en adelante usted funciona como una escuela, digamos, de cualquier disciplina, ¿sí? Entonces, eso se puede hacer. Ahora, frente al tema de la participación de los entes reguladores del deporte, perdón, de los entes de inspección, vigilancia y control y de reglamentación, que es el caso del Ministerio del Deporte, nosotros lo que hacemos es hacer el acompañamiento desde nuestra función, que es la inspección, vigilancia y control, que las políticas que están establecidas en la ley de deporte, que las obligaciones que tienen los entes departamentales y municipales se cumplan, ¿sí? Como por ejemplo, ¿cuáles? Que tengan el desarrollo del área paralímpica, que tengan el acceso, la accesibilidad de los escenarios, garantizar que se le brinde el apoyo, la asesoría a las federaciones nacionales para la presentación de convenios y que puedan recibir dinero del Estado, ¿sí? Digamos que esa es como la función que tiene el ministerio. Y asimismo los entes territoriales como el IRD, como Indeportes Cundinamarca, como Inder Santander acá en Bucaramanga, en el caso de Santander, o el Instituto de Deportes de la Juventud y el Deporte de Bucaramanga, que se llama Inderbu. Ellos tienen también bajo la ley otras obligaciones y digamos, tareas frente a eso. Entonces, ellos tienen también que brindar la posibilidad de escuelas para personas en condición de discapacidad, y eso es una obligación. Pero como todo tiene su pero y todo tiene su excusa, ¿sí? Hay muchas de esas cosas que dicen en la letra chiquita, que a veces no leemos, dicen sujetas a disposición presupuestal. Entonces, por eso hay departamentos en los cuales no existe deporte para las personas con discapacidad, porque no, el presupuesto no da. Si no da para convencional, pues váyanse para deporte adaptado, ¿sí? Entonces, digamos que la ley es clara, dice qué tiene que hacer cada ente, cuál es la responsabilidad, el nivel de participación, pero pues ya depende de si nosotros velamos como ciudadanos colombianos de que se cumpla o no se cumpla. Eso es. Profe, muchas gracias. Y responde mi pregunta, porque en relación, como usted lo menciona, a la Federación Colombiana de Porrismo, que en la actualidad sí existe, pues todavía ellos no se organizan de la forma correcta para generar los espacios de participación de las personas con cualquier tipo de discapacidad que de pronto quisiesen presentarse a este deporte, que pues por cierto es complejo, pero no imposible, que como Por dice el profe supuesto, Jover, pues no. tienen todas las cosas, todos los deportes pueden adaptarse a cualquier tipo de discapacidad, pues gracias, Claro, pues, profe. imagínense, si a ustedes no les sirve una persona que haya hecho lanzamiento de pie de atletismo y la persona tenga una construcción corporal y muscular que le permita hacer lo que ustedes, yo no sé si todavía se llama así o no, porque yo no soy de esa área, pero si así como ustedes juegan a ser un partner en una sola mano y la persona no tiene la otra, pero tiene toda la fuerza del mundo, ¿por qué lo excluyen? Si necesitan esas personas que hacen de base que tienen toda la fuerza. O cuando hacen elementos de gimnasia con apoyo en la pedana en una sola mano, ¿sí? O sea, es un tema también como de entender cómo esas personas lo pueden Cultural. hacer sin necesidad de hacer esas modificaciones. Eso. Bueno, a mí ya casi se me acaba el tiempo porque tengo una reunión ahorita en decanatura, entonces muchachos, si tienen alguna otra pregunta, cuéntenme, y si no, entonces yo creo que podríamos finalizar, profe. ¿Nada? Exactamente, creo que Profe, no. ¿Qué Uy, sí, pasó? señorita profe, Karen, ¿qué pasó con la levantada de este, la mano? Bueno, ay, perdón, es que se me iba a ir el profesor. No, yo no me voy a ir, yo estoy acá, yo no me puedo mover, estoy en mi casa. Profe, qué pena. Es que yo estoy, o sea, tengo una materia de investigación y pues mi tema es inclusión social en actividad física e inclusión social. Entonces me ha dado muy duro mi investigación porque no hay yo más de dónde sacar o de pronto es que no tengo o no sé de dónde poder sacar información netamente acá porque me sale mucha de España, Canadá, que ellos sí son, mejor dicho, mundiales en inclusión,
Pero entonces, quisiera saber, profe, ya aprovechando lo que pues me interesó mucho y me dio muchas pautas para mi investigación, donde, no sé, material que su merced me pueda colaborar. A ver, mira, yo te sugiero que, digamos que es más fácil para nosotros manejar, de pronto si tú no dominas el idioma inglés, como le pasa a muchos estudiantes, y ya valga la oportunidad para hacer la cuña, o sea, si usted no es bilingüe hoy, básicamente no, o sea, vas a tener muchos obstáculos en tu vida, tanto laboral como de investigación, ¿sí? O sea, eso sí o sí pongan la firma y más en deporte paralímpico que la información está casi toda en inglés. De hecho, el lenguaje oficial del deporte paralímpico y del Comité Paralímpico Internacional es el inglés. ¿Sí? Entonces, de ahí ya imagínense todo lo que uno encuentra, pero en inglés. Ahora, para facilidad, mira, yo te sugiero que revises en las bases de datos que tengan acceso libre las universidades de Brasil. Brasil tiene un muy buen desarrollo tanto a nivel deportivo como a nivel de inclusión social también. Brasil tiene mucha información de eso, muchísima información que permite, digamos, tener como marco de referencia para la construcción de esa investigación, ¿sí? Eh, por supuesto, no descartar las investigaciones que se van a hacer, que se hacen en Colombia. Y si es de tu interés, recientemente llegó a mi correo una convocatoria de un seminario que van a desarrollar en la Universidad de Santander, creo que es virtual, y voy a revisar aquí rápidamente, que por ahí lo vi que era un correo que llegó, déjenme un segundo, y básicamente como el foco o el enfoque que tiene esto es justamente la inclusión social, ¿sí? Se llama Seminario Internacional de Discapacidad, eh, es el 11º nacional de diseño y diversidad funcional y discapacidad y el 5º encuentro internacional de investigación en diversidad funcional. Pero digamos que dentro de ese seminario que se va a hacer, como las líneas que tienen allí están enfocadas hacia el tema de la inclusión social, el desarrollo psicosocial de las personas que tienen, digamos, alguna condición específica o especial, ¿sí? Yo a través de la profe Paola voy a reenviarte la información que tengo ahí. De hecho, incluso si te piden o necesitas o quieres hacer alguna presentación de tu proyecto, hay una línea dentro de la convocatoria que permite hacer o presentar proyectos de grado o proyectos de investigación en desarrollo. Y eso te serviría a ti para poder, digamos, cumplir o de pronto avanzar en el tema de la investigación, ¿vale? Entonces yo voy a reenviarles todo a la profe Paola para colaborarte y ayudarte con eso que me estás pidiendo, ¿vale? Muchas gracias, Con muchas todo gracias. gusto. Gracias por todo y conocí otro Joel, mi hijo se llama Joel, profe. Muchas gracias. Ese Bueno, nombre tiene un significado muy interesante. Sí, Bueno, es muy entonces, bonito. profe Paola, te voy a reenviar la información y ya entonces creo que ahí cerramos con esto. listo, sí, señor. Mm, Entonces, señores, bueno, profe, qué pena. Sí, una cosa, no, rápido. Les pido el favor, sí, por favor, a todos los que asistieron que diligencien el formulario que les va a enviar la profe Paola. Digamos que es un indicador que nos solicitan a la universidad. Entonces les pido el favor que diligencien eso. Son como 8 preguntas súper sencillas en un Forbes de Office, así que no se van a demorar mucho. Y lo otro que les iba a decir es que pues no descarten la posibilidad del deporte adaptado ni paralímpico, porque la verdad aún en el país existe la demanda de profesionales cualificados y capacitados en esta área. Eso sería todo. Muchas gracias, profe Joel. Entonces, hoy iniciamos el proceso del cronograma de actividades con la presentación de la temática, la sección en este caso de preguntas por parte de ustedes, los estudiantes, en cuanto a los aportes que van a complementar el tema y desarrollo de la próxima sesión, que es el 3 de mayo, mediante la presentación en este caso de algunas temáticas específicas que vamos a trabajar con el profesor Joel, que es muy corto, y luego un taller de aplicación que hay unos, esperamos que algunos estudiantes de la USTA también nos acompañen en este proceso y poder hacer realmente una construcción, así sea de un preámbulo, descripción pequeña, que podamos dar y decantar el proceso de control y evaluación en el deporte, en este caso paraolímpico. Entonces, muchas gracias, profe Joel, muy amable por su participación y su tiempo, su experiencia, su conocimiento, No, y a los señora, estudiantes.
a ustedes por la invitación, la disposición. Espero que no han estado sentados y acostados en la cama ni con el celular chateando, porque eso es lo que pasa. Eso ya no hay que ponernos aquí con mentiras, sino yo espero que han aprovechado el espacio, porque al final, como alguna vez nos decían en la universidad un profesor que teníamos nosotros, usted se va de aquí y a usted usted no tiene la oportunidad de preguntarle a nadie, ni le va a decir si lo hace bien o si lo hace mal. Si usted tiene una duda, consultarla al instante, sino si usted se está equivocando y cuando lo echen de su trabajo, de pronto no logra el objetivo, vaya a decir, ay, verdad que es que no sé esto. Entonces, ojalá aprovechen el tiempo y pues que esto les haya servido para la formación profesional que ustedes tienen. Y nada, nos vemos la próxima sesión y que tengan una excelente tarde todos. Muchas gracias, profe Paola, y ahí estamos en comunicación. Qué bueno volvernos a encontrar. Listo, profe Joel, muy buena tarde, buen provecho también. Chao, que estén muy bien. Chao, profe. Hasta luego.